bienvenidos al presente, donde vamos a repasar algunas cositas de lo que estuvimos viendo con anterioridad, en donde en un diseño para Android poníamos un botón, una interfase de texto y una interfase de label. En lo que es la programación de los bloques, cuando presionábamos el botón, lo que nos copiaba era el texto que tenía en label al texto. Set lo que es el texto a lo que tiene el input de texto. Perdón, set lo que va a estar en label de lo que tiene el input de texto. Se le pueden agregar otros botones de acuerdo a lo que uno quiera. Lo que queremos ver ahora, por ejemplo, es hacer un condicional, ¿sí? Un condicional al apretar el botón. Entonces, pongamos por ejemplo que determine una condición lógica. Entonces ponemos, saquemos esto por ahora, el de cambiar el texto, vamos a hacer otra cosa. Entonces cuando apretamos el botón vamos a decir si pasa tal cosa, hacemos tal cosa, ¿sí? If, si, then es lo que se va a hacer. Entonces supongamos que lo que queremos ver es justamente qué dice ese texto de acá, que puede ser un texto, un número o lo que quieran, ¿no? Entonces supongamos que ahí le metemos la posibilidad de poner un número, y que si ese número es igual a un número predeterminado, lo vamos a poner como bueno. Entonces vamos acá, por ejemplo, entonces ponemos si en la parte lógica nuestro input, que es el texto input, es decir, es el contenido del texto input text, si esto es igual, por ejemplo, si lo queremos hacer igual a un número, podemos poner 0, 1, lo que quiera. Entonces el cartelito de abajo, el label de nombre, lo vamos a cambiar. Acá lo vamos a setear. Entonces tenemos que usar esto que setea en contenido, ¿sí? Label.text, que lo setee algún mensaje que sea lo que queremos, ¿sí? Text, ponemos esto vacío y le ponemos el mensaje. Eligió el 0, eligió el 0, ¿sí? Quiere decir que cuando yo apriete el botón solamente me va a escribir algo distinto acá. En vez de su nombre es, eso ya no lo queremos, sino ahí le pondríamos su nombre es, no, pondríamos elección, elija un número, ¿sí? Elija un número, y cuando presione acá de lo que está puesto, tampoco le pondríamos ver nombre, sino ingrese, por ejemplo, nos va a decir si es 0 o si es 1, hasta lo que se quiera poner. Acá estamos haciendo un condicional, estamos viendo una opción nomás. Ahora, ¿qué pasa si eso no es 0?
bueno, queremos ver a ver si es 1, entonces le agregamos otra condición, duplicamos esto y en vez de poner 0 podríamos poner 1, duplicamos de vuelta esto y acá eligió el 1 y así lo podemos hacer con todos los números que se quieran o no. Vamos agregando opciones, por ejemplo el 2, eligió el 2, 2. Bueno, podemos tener infinitos números, digamos, y esto sería imposible. Entonces lo cortamos. Entonces si acá en este condicional no es 0, no es 1, no es 2, le ponemos que pase un mensaje que sea para el resto de los casos, ¿sí? Y ese mensaje sería: eligió un número, eligió número mayor a 2, ¿sí? Ok, entonces si van acá en su teléfono, cuando carguen este programa y pongan un número 0 y ponen ingreso, le va a decir que eligió el 0, así, o uno mayor que 2, y ponen otro número más grande también. Recuerden que esto lo tenían que compilar, que eso pasaba en el servidor del Meet, y ese programa compilado lo bajan en su computadora, lo descargan en su computadora y después lo cargan en el teléfono, ¿sí? Y lo ejecutan desde su teléfono Android. Entonces básicamente lo que hemos visto hoy es agregar un condicional que es chequeado luego de bajar, de presionar un botón. Entonces acá ponemos download, me lo baja a mi máquina y yo ese programita lo cargo en el teléfono, ¿sí? Bueno, esto simplemente agregar un condicional a mi programita para hacerlo un poquito más avanzado. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Dedito para arriba si quieren que siga haciendo este tipo de videos.